padrastro me acusó de golpearlo. Lo que él no sabía es que yo tenía 50 grabaciones de todo lo que él nos había hecho. Papá, mi padrastro me golpeó y me está acusando de que fui yo quien le pegó a él. Esas fueron las palabras exactas que salieron de mi boca mientras estaba sentado en esa silla de plástico duro, con las esposas lastimándome las muñecas, mirándome a través del vidrio sucio de la sala de interrogatorios a Ernesto, mi padrastro, quien tenía un pañuelo con hielo contra su mejilla y actuaba como si fuera la víctima más inocente del mundo. Lo vi señalarme con el dedo tembloroso mientras hablaba con dos oficiales, y aunque no podía escuchar sus palabras, sabía exactamente qué mentira estaba vendiendo, que yo, su hijastro de 23 años, lo había atacado sin provocación en nuestra propia casa. La oficial Ramírez, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una cola apretada, entró a la sala con una carpeta bajo el brazo y se sentó frente a mí. Me miró con esa mezcla de cansancio y escepticismo que tienen todos los policías que han visto demasiadas peleas domésticas. Ernesto había llegado primero a la comisaría. Eso le daba ventaja en su mentira. Había tenido tiempo de llorar, de mostrarse vulnerable, de construir su narrativa de padrastro abusado por un hijastro violento y desagradecido. Pero lo que Ernesto no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en su arrogancia, era que yo tenía algo que él nunca esperaría: pruebas. Todo comenzó hace 5 años cuando mamá conoció a Ernesto en su trabajo de enfermera en el hospital municipal. Él era técnico en mantenimiento, siempre sonriente, siempre con algún chiste preparado, siempre ofreciéndose a ayudar. Mamá estaba sola, desde que papá nos había abandonado cuando yo tenía 12 años, y Ernesto apareció como el hombre perfecto, atento, trabajador, respetuoso. Los primeros 2 años fueron buenos. Ernesto se mudó con nosotros al departamento pequeño que mamá rentaba en el barrio San Miguel, y aunque nunca llegué a llamarlo papá, la convivencia era tolerable. Él trabajaba sus turnos en el hospital, mamá hacía los suyos, y yo estudiaba ingeniería en la universidad pública mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos. Pero todo cambió hace 3 años cuando Ernesto perdió su trabajo por una reducción de personal. Al principio mamá no se preocupó demasiado. Ella ganaba lo suficiente para mantenernos a los tres mientras Ernesto buscaba otro empleo. El problema fue que Ernesto dejó de buscar. Después del primer mes de desempleo, comenzó a beber. Después del tercer mes, comenzó a volverse agresivo. Y después del sexto mes, comenzó a golpear a mamá. La primera vez que vi un moretón en el brazo de mamá, ella me dijo que se había caído en el hospital. La segunda vez, cuando tenía el labio partido, me dijo que había chocado con una puerta. La tercera vez, cuando la escuché sollozar en su habitación a las 3 de la madrugada, entré y la encontré acurrucada en el suelo del baño con un ojo morado. Ernesto estaba en la sala bebiendo cerveza y viendo televisión como si nada hubiera pasado. Esa noche traté de convencer a mamá de que lo denunciara, de que lo echara de la casa, pero ella me suplicó que no hiciera nada. Me dijo que Ernesto estaba pasando por un momento difícil, que ella podía manejarlo, que las cosas mejorarían. Las cosas no mejoraron. Durante los siguientes 2 años, Ernesto convirtió nuestra casa en un infierno. Gritaba por cualquier cosa, rompía platos cuando la comida no le gustaba, y cada vez que mamá llegaba tarde del hospital por una emergencia, la recibía con insultos y empujones. Yo traté de intervenir varias veces, pero mamá siempre se interponía entre nosotros, rogándome que no empeorara las cosas. Ernesto nunca me tocó directamente durante esos 2 años. Creo que sabía que yo podía defenderme, que no era como mamá, que si me ponía una mano encima habría consecuencias. Así que enfocaba toda su violencia en ella. Y yo vivía en una rabia constante, sintiéndome impotente cada vez que escuchaba sus gritos desde mi habitación. Hace 6 meses, mamá tuvo un accidente en el hospital. Una camilla rodante la golpeó en las escaleras y se fracturó el tobillo. Necesitó cirugía y estuvo de incapacidad por 3 meses. Sin su salario completo, el dinero en casa se volvió más escaso. Yo aumenté mis horas en la tienda de electrónicos,
trabajando turnos dobles para cubrir los gastos, pero no era suficiente. Ernesto, quien seguía sin trabajar después de 3 años, se volvió aún más violento. Decía que si mamá no podía mantenerlo, entonces yo debía hacerlo. Comenzó a exigirme dinero para sus cervezas, para sus cigarrillos, para sus apuestas en las carreras de caballos que veía en el bar de la esquina. Una noche, hace 3 meses, llegué a casa después de un turno de 12 horas en la tienda. Estaba agotado, mis pies me dolían, y lo único que quería era darme una ducha y dormir. Encontré a Ernesto sentado en el sofá con 6 latas de cerveza vacías en la mesa y una botella de tequila medio vacía en su mano. Mamá estaba en su habitación. Podía escucharla llorar. Me acerqué a la puerta de su cuarto y la vi sentada en la cama con un pañuelo contra la nariz que sangraba abundantemente. Su blusa blanca de enfermera estaba manchada de sangre. Le pregunté qué había pasado. Ella no respondió, solo siguió llorando. Ernesto apareció detrás de mí con el aliento apestando a alcohol y me dijo que dejara de molestar a mi madre, que ella se había caído sola, que era torpe por la medicación que tomaba para el dolor del tobillo. Le dije que era un mentiroso, que sabía perfectamente lo que había hecho. Ernesto se rió en mi cara y me empujó contra la pared. Me dijo que esta era su casa ahora, que yo era un niño malagradecido, que no respetaba al hombre de la familia, y que si no me gustaba cómo él manejaba las cosas, podía largarme. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono celular, una modelo viejo pero funcional que había comprado con descuento en la tienda donde trabajaba, y comencé a grabar. No todo el tiempo, porque eso hubiera sido imposible sin que Ernesto lo notara. Pero cada vez que escuchaba que las cosas se ponían tensas entre ellos, sacaba mi teléfono y dejaba la grabadora de audio encendida en mi habitación. A veces dejaba el teléfono en la cocina, escondido detrás del microondas. Otras veces lo ponía en la sala, debajo de un cojín del sofá. Durante 3 meses recopilé evidencia. Tenía grabaciones de Ernesto gritándole a mamá, llamándola inútil y estúpida. Tenía grabaciones de él amenazándola con golpearla si no le daba dinero. Tenía grabaciones del sonido inconfundible de bofetadas, seguidas por los sollozos de mamá. Pero mi evidencia más valiosa llegó hace 2 semanas. Ernesto estaba especialmente borracho una noche, y yo había dejado mi teléfono grabando en la cocina. Escuché cuando Ernesto le decía a mamá que, si ella alguna vez pensaba en dejarlo o denunciarlo, él se encargaría de que nadie le creyera. Le dijo que él era un hombre, que la policía siempre creía a los hombres, y que si ella abría la boca, él inventaría una historia donde ella era la agresora. Le dijo que él sabía cómo hacerse el herido, cómo llorar frente a los oficiales, cómo hacer que cualquier fiscal creyera que él era la víctima. Mamá le rogó que se calmara, y Ernesto terminó la conversación golpeándola contra la pared del pasillo. Esta mañana, cuando desperté para irme a la universidad, encontré a mamá preparando el desayuno con movimientos lentos y cuidadosos. Tenía un moretón fresco en el cuello, marcas de dedos que claramente indicaban que alguien la había estrangulado. Le pregunté qué había pasado durante la noche. Ella me dijo que no era nada, que Ernesto había bebido demasiado y se había puesto violento, pero que ya había pasado. Le dije que esto no podía seguir así, que teníamos que hacer algo. Mamá me miró con esos ojos cansados que había desarrollado en los últimos años y me dijo que no había nada que hacer, que Ernesto nunca cambiaría, pero que ella no tenía las fuerzas para dejarlo. Salí de casa sin desayunar, furioso y frustrado. Fui a la universidad, asistí a mis clases de la mañana, pero no pude concentrarme en nada. Durante el receso del mediodía, recibí una llamada de mamá. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Entre sollozos, me contó que Ernesto había llegado borracho a las 11 de la mañana, después de haber pasado toda la noche bebiendo en un bar con sus amigos del barrio. Había entrado a la casa gritando que no había comida preparada para él, que mamá era una inútil, que no servía ni para cocinar.
Mamá le explicó que acababa de llegar de su turno en el hospital y aún no había tenido tiempo de preparar el almuerzo. Ernesto agarró un plato de cerámica de la cocina y lo estrelló contra la pared a centímetros de la cabeza de mamá. Le dije que llamara a la policía inmediatamente. Mamá me respondió entre lágrimas que no podía, que Ernesto la había amenazado con matarla si alguna vez se atrevía a denunciarlo. Le dije que yo regresaría a casa de inmediato, que no se preocupara, que esto terminaba hoy. Salí corriendo de la universidad. Tomé 2 autobuses para llegar a nuestro barrio, y mientras viajaba, revisé las grabaciones en mi teléfono para asegurarme de que todas estuvieran intactas. Tenía más de 50 archivos de audio, cada uno documentando los abusos de Ernesto durante los últimos 3 meses. Cuando llegué a casa, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela y encontré a mamá sentada en el sofá de la sala, con la cara entre las manos, temblando. Ernesto estaba en la cocina terminándose una lata de cerveza. En cuanto me vio entrar, sus ojos se llenaron de odio. Me dijo que esto no era asunto mío, que me largara y lo dejara hablar con su mujer. Le respondí que ya no iba a permitir que siguiera lastimando a mamá, que esto terminaba ahora. Ernesto se rió y me preguntó qué pensaba hacer, si planeaba pegarle. Le dije que no necesitaba pegarle, que tenía algo mucho mejor, la verdad. Saqué mi teléfono y comencé a reproducir una de las grabaciones. Era la de hace 2 semanas, donde Ernesto amenazaba a mamá con inventar una historia si ella lo denunciaba. El color se fue del rostro de Ernesto cuando escuchó su propia voz saliendo del altavoz de mi teléfono. Se acercó a mí con pasos furiosos y trató de arrebatarme el celular. Lo alejé de su alcance y le dije que tenía copias de todas las grabaciones guardadas en la nube, que aunque rompiera mi teléfono, la evidencia seguiría existiendo. Ernesto perdió completamente el control. Me agarró del cuello de la camisa y me empujó contra la pared. Mamá se levantó del sofá gritando que me dejara en paz. Ernesto me soltó para girarse hacia mamá, y en ese momento hice algo que no debía haber hecho. Le empujé por la espalda para alejarlo de ella. No fue un golpe, solo un empujón defensivo. Pero Ernesto, en su estado de ebriedad, perdió el equilibrio y se cayó de lado, golpeándose la cara contra la esquina de la mesa del comedor. Se quedó en el suelo por unos segundos, tocándose la mejilla que comenzaba a hincharse. Mamá y yo nos miramos sabiendo que esto no iba a terminar bien. Ernesto se levantó lentamente con una sonrisa torcida en su rostro ensangrentado. Me miró directamente a los ojos y me dijo exactamente lo que había amenazado hacer con mamá, que iba a ir a la comisaría y me iba a acusar de haberlo atacado, que los policías le creerían a él porque tenía la cara golpeada, y que yo terminaría arrestado por agresión. Tomó las llaves del departamento y salió dando un portazo. Mamá me suplicó que huyera, que me escondiera antes de que la policía llegara, pero yo sabía que huir solo me haría parecer culpable. En lugar de eso, tomé mi teléfono y revisé todas mis grabaciones una vez más. Tenía la evidencia que necesitaba. Ernesto podría tener una mejilla hinchada, pero yo tenía la verdad documentada en audio digital. 20 minutos después, escuché las sirenas. 2 patrullas se estacionaron frente a nuestro edificio. 4 oficiales subieron las escaleras y tocaron nuestra puerta. Mamá abrió con las manos temblorosas. Los oficiales entraron y uno de ellos, un hombre corpulento con bigote gris, me ordenó que levantara las manos. Le dije que no había hecho nada malo, que podía explicar todo. El oficial respondió que ya tendría tiempo de explicar en la comisaría, y procedió a esposarme frente a mamá, quien lloraba, rogándoles que me soltaran. Me llevaron a la patrulla mientras los vecinos salían de sus departamentos para ver el espectáculo. Ernesto estaba sentado en la parte trasera de la otra patrulla con su pañuelo contra la mejilla, y cuando me vio, sonrió con esa expresión de satisfacción que solo un mentiroso puede tener cuando cree que ha ganado. Durante todo el trayecto a la comisaría mantuve la calma. No dije nada. No protesté. Solo pensaba en el momento en que podría mostrar mis grabaciones,
En la comisaría me metieron a esta sala de interrogatorios mientras Ernesto hablaba con los oficiales del otro lado del vidrio. Lo vi señalarme, lo vi tocarse la cara con expresión de dolor, lo vi interpretar el papel de víctima con una habilidad que hubiera impresionado a cualquier actor. Pero cada minuto que pasaba, cada segundo que Ernesto construía su mentira, era un segundo más cerca de su destrucción, porque la injusticia que estaba cometiendo contra mí era la misma injusticia que había cometido contra mamá durante 3 años. Y esta vez, a diferencia de todas las anteriores, había evidencia que no podía negar. La oficial Ramírez abrió la carpeta frente a ella y sacó una hoja con un reporte preliminar. Me leyó la acusación: agresión física contra un familiar. Me preguntó si tenía algo que decir. Le respondí que sí, que tenía mucho que decir, pero que antes necesitaba que escuchara algo. Saqué mi teléfono del bolsillo, pero antes de que pudiera hacer nada, la oficial me lo quitó de las manos. Me dijo que los sospechosos no tenían permitido usar dispositivos electrónicos durante los interrogatorios. Le expliqué que en ese teléfono había grabaciones que probaban mi inocencia y demostraban que Ernesto era un abusador que había estado golpeando a mi madre durante años. La oficial Ramírez me miró con escepticismo. ¿Había escuchado demasiadas excusas de demasiados sospechosos? Pero algo en mi tono de voz o quizás en mi expresión desesperada la hizo dudar. Me preguntó de qué tipo de grabaciones estaba hablando. Le explicó todo: los 3 meses documentando los abusos de Ernesto, las amenazas, los golpes, la conversación donde él específicamente decía que inventaría una historia si mamá lo denunciaba. Le dije que lo que Ernesto estaba haciendo en ese mismo momento era exactamente lo que había prometido hacer, y que yo tenía la prueba. La oficial tomó mi teléfono y salió de la sala. A través del vidrio la vi hablar con su compañero, un oficial joven de apellido Castro. Discutieron durante varios minutos, mirando ocasionalmente hacia donde yo estaba sentado y luego hacia donde Ernesto esperaba en otra sala. Finalmente, la oficial Ramírez volvió con mi teléfono y me pidió que le mostrara las grabaciones. Con las manos esposadas, le indiqué cómo acceder a la carpeta donde guardaba los archivos de audio. Durante los siguientes 40 minutos, la oficial Ramírez y el oficial Castro escucharon grabación tras grabación. Vi cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a preocupación y luego a indignación. Escucharon a Ernesto llamando a mi madre con los peores insultos. Escucharon el sonido de bofetadas seguidas por súplicas. Escucharon amenazas de muerte. Y finalmente, escucharon la grabación clave: Ernesto explicándole a mamá cómo planeaba inventar una historia si ella alguna vez lo denunciaba. Cuando terminaron de escuchar, la oficial Ramírez me miró con una expresión completamente diferente. Ya no era la mirada cansada y escéptica de alguien que había visto demasiadas peleas domésticas. Era la mirada de alguien que acababa de descubrir que casi comete una terrible injusticia. Me preguntó por qué no había denunciado esto antes, por qué había esperado tanto tiempo para recopilar evidencia en lugar de llamar a la policía la primera vez que Ernesto golpeó a mi madre. Le expliqué que mamá me había rogado que no hiciera nada, que ella tenía miedo de que Ernesto cumpliera sus amenazas, que ella creía que podía manejar la situación. Le dije que yo había sido un cobarde durante demasiado tiempo, que había permitido que el miedo de mi madre me paralizara, pero que después de esta mañana ya no podía seguir siendo un espectador de su sufrimiento. La oficial asintió y me dijo que iban a hablar con Ernesto nuevamente, esta vez con la información correcta. Me quitaron las esposas. La oficial Ramírez y el oficial Castro salieron de la sala y se dirigieron a donde Ernesto esperaba. A través del vidrio los vi entrar. Ernesto inmediatamente comenzó a gesticular, señalando su mejilla hinchada, probablemente repitiendo su mentira sobre cómo yo lo había atacado sin provocación. Pero entonces, la oficial Ramírez colocó mi teléfono sobre la mesa frente a él y presionó reproducir en una de las grabaciones. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ernesto. Su boca se abrió,
pero no salió ningún sonido. La oficial dijo algo que no pude escuchar, pero por el lenguaje corporal de Ernesto era claro que acababa de darse cuenta de que su mentira había sido destruida. El oficial Castro sacó sus esposas y se acercó a Ernesto. Hubo un momento de resistencia, con Ernesto levantándose de la silla y retrocediendo hacia la pared, pero finalmente permitió que lo esposaran. La oficial Ramírez regresó a la sala donde yo estaba. Me dijo que era libre de irme, que no había cargos contra mí, y que, en cambio, Ernesto estaba siendo arrestado por violencia doméstica y por presentar un reporte falso a la policía. Me explicó que con las grabaciones que yo había proporcionado, tenían evidencia suficiente para procesarlo formalmente. Me preguntó si mi madre estaría dispuesta a testificar. Le dije que no estaba seguro, que mamá había estado aterrorizada durante tanto tiempo, que probablemente todavía tenía miedo de Ernesto. La oficial me dio su tarjeta y me dijo que llevara a mi madre a la comisaría cuando estuviera lista, que necesitaban su declaración oficial para construir un caso sólido contra Ernesto. Me prometió que Ernesto no saldría de la cárcel esa noche, que permanecería detenido al menos hasta la audiencia preliminar, lo cual le daría tiempo a mamá para procesar todo y decidir si quería seguir adelante con los cargos. Salí de la comisaría con una sensación extraña en el pecho. Por un lado, sentía alivio de que la mentira de Ernesto hubiera sido expuesta. Por otro lado, sentía rabia por haber permitido que esto llegara tan lejos, por no haber actuado antes, pero más que todo, sentía miedo por lo que vendría después, porque sabía que aunque Ernesto estuviera tras las rejas esa noche, eventualmente saldría, y cuando lo hiciera, su sed de venganza sería implacable. Tomé un autobús de regreso a casa. Eran casi las 8 de la noche cuando llegué. Mamá estaba sentada en el mismo sofá donde había dejado, pero ahora sostenía una taza de té frío entre sus manos temblorosas. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Me preguntó entre sollozos si estaba bien, si me habían lastimado, si iba a ir a la cárcel. Le expliqué todo lo que había pasado en la comisaría, cómo las grabaciones habían salvado mi situación y cómo ahora Ernesto era quien estaba arrestado. Esperaba que mamá se sintiera aliviada, pero en lugar de eso, entró en pánico. Me dijo que esto era un error terrible, que cuando Ernesto saliera de la cárcel nos mataría a ambos, que yo no entendía de lo que él era capaz cuando estaba verdaderamente furioso. Traté de calmarla, de explicarle que esta vez era diferente, que teníamos evidencia, que la policía estaba de nuestro lado. Pero mamá solo podía pensar en lo que Ernesto haría cuando lo liberaran. Le mostré a mamá la tarjeta de la oficial Ramírez y le expliqué que necesitábamos ir a la comisaría para que ella diera su declaración oficial. Mamá negó con la cabeza repetidamente, diciendo que no podía hacer eso, que testificar contra Ernesto solo empeoraría las cosas. Le recordé todas las veces que él la había golpeado, todos los insultos, todas las amenazas. Le dije que si no aprovechábamos este momento para detenerlo legalmente, la violencia nunca terminaría. Pasamos toda esa noche hablando. Mamá me contó cosas que yo no sabía, cosas que había escondido incluso de mí. Me reveló que Ernesto la había amenazado con hacerme daño a mí si ella alguna vez lo denunciaba. Me dijo que cada vez que yo sugería llamar a la policía, ella pensaba en esa amenaza y decidía aguantar un golpe más, una humillación más, con tal de mantenerme a salvo. Esa revelación me destrozó por dentro. Durante años había pensado que mamá era débil por no defenderse, pero en realidad había estado protegiéndome de la violencia de Ernesto todo ese tiempo. Le tomé las manos y le juré que ya no tenía que protegerme sola, que ahora éramos un equipo, que enfrentaríamos esto juntos. Le mostré todas las grabaciones en mi teléfono. Dejé que escuchara la evidencia que había recopilado. Cuando mamá escuchó la voz de Ernesto amenazándola, cuando escuchó sus insultos reproducidos en audio digital,
Algo cambió en su expresión. Era como si finalmente pudiera ver la verdad objetivamente, sin el filtro del miedo que había nublado su juicio durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, fuimos juntos a la comisaría. Mamá caminaba con pasos inseguros, deteniéndose cada pocos metros, como si quisiera regresar a casa. Yo la sostenía del brazo, recordándole que esto era necesario, que era la única forma de escapar del ciclo de violencia y mentiras que Ernesto había construido alrededor de nuestras vidas. En la comisaría nos recibió la oficial Ramírez, quien llevó a mamá a una sala privada para tomar su declaración. Esperé afuera durante casi 3 horas mientras mamá relataba años de abuso. A través de la puerta cerrada podía escuchar su voz quebrándose, sus sollozos, los largos silencios, cuando el dolor de recordar era demasiado intenso. La oficial Ramírez salió una vez para traerle agua y pañuelos desechables, y me dijo en voz baja que la declaración de mamá era una de las más desgarradoras que había escuchado en sus 15 años de servicio. Cuando finalmente terminaron, mamá salió de la sala con los ojos rojos e hinchados, pero había algo diferente en su postura. Ya no caminaba encorvada como si quisiera hacerse invisible. Había una especie de alivio en su expresión, como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. La oficial Ramírez nos informó que con la declaración de mamá y las grabaciones que yo había proporcionado, la fiscalía tenía un caso sólido contra Ernesto. Nos explicó que él permanecería detenido hasta la audiencia preliminar, que sería en 5 días. Durante esos 5 días, mamá y yo empezamos a reconstruir nuestras vidas. Cambiamos las cerraduras del departamento. La oficial Ramírez nos ayudó a obtener una orden de restricción temporal que prohibía a Ernesto acercarse a menos de 100 metros de nosotros o de nuestra casa. Mamá regresó a trabajar en el hospital, y aunque sus compañeras de trabajo notaron que algo había cambiado en ella, nadie hizo preguntas directas. Yo continué yendo a la universidad y a mi trabajo en la tienda de electrónicos, pero ahora cargaba constantemente con la preocupación de que Ernesto encontrara alguna forma de salir de la cárcel antes de tiempo. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. Mamá y yo nos presentamos en el juzgado a las 9 de la mañana. Era un edificio viejo de concreto gris, con pasillos estrechos, llenos de gente, esperando sus propios casos. La fiscal asignada, una mujer de unos 35 años llamada Gabriela Herrera, revisaría la evidencia y decidiría si había suficientes pruebas para llevar a Ernesto a juicio formal. Cuando finalmente entramos a la sala, vi a Ernesto por primera vez desde su arresto. Estaba sentado al lado de un abogado de oficio, un hombre joven con traje arrugado que parecía estar revisando el caso por primera vez esa misma mañana. Ernesto se veía diferente después de 5 días en la cárcel. Su cabello estaba despeinado, tenía barba de varios días, y la hinchazón de su mejilla había bajado, pero dejado un moretón amarillento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se llenaron de un odio tan puro que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El juez pidió que se presentara la evidencia. La fiscal Herrera comenzó reproduciendo las grabaciones que yo había hecho. En esa sala pequeña y silenciosa, la voz de Ernesto insultando a mamá sonaba aún más violenta que cuando la había escuchado por primera vez. El juez escuchó con atención, tomando notas ocasionales. El abogado de Ernesto intentó argumentar que las grabaciones habían sido hechas sin consentimiento y por lo tanto no podían ser usadas como evidencia. Pero la fiscal Herrera respondió citando la ley local que permitía grabar conversaciones en espacios compartidos cuando había sospecha razonable de actividad criminal. Explicó que yo había estado documentando un patrón de violencia doméstica, lo cual era completamente legal bajo las circunstancias. El juez estuvo de acuerdo. Luego le tocó el turno a mamá de testificar. Subió al estrado con las manos temblando y tuvo que jurar decir la verdad. La fiscal Herrera le hizo preguntas directas sobre los años de abuso. Mamá respondió con voz quebrada pero clara, describiendo golpes, amenazas y humillaciones.
En varios momentos tuvo que detenerse para limpiar sus lágrimas, pero nunca dejó de hablar. Cada palabra que salía de su boca era otra grieta en la fachada de víctima que Ernesto había intentado construir. El abogado de Ernesto intentó interrogar a mamá, sugiriendo que ella había exagerado los eventos, que tal vez había malinterpretado situaciones, que Ernesto era un hombre frustrado por el desempleo y que sus acciones eran reacciones comprensibles al estrés. Pero mamá no se dejó intimidar. Le respondió con una firmeza que nunca le había visto antes, diciéndole que ningún nivel de estrés justificaba estrangular a alguien hasta dejarle marcas en el cuello, que ninguna frustración laboral daba derecho a romper platos cerca de la cabeza de otra persona. Después de escuchar toda la evidencia, el juez declaró que había causa suficiente para llevar a Ernesto a juicio formal por múltiples cargos de violencia doméstica. Además, añadió un cargo adicional por presentar un reporte falso a la policía al haber inventado la historia de que yo lo había atacado. Estableció una fianza de 50,000 pesos, una cantidad que sabíamos que Ernesto no podía pagar. El juez también extendió la orden de restricción por 6 meses más. Cuando el juez dio su martillazo final, Ernesto explotó. Se levantó de su silla gritando que esto era una injusticia, que estaban arruinando su vida por las mentiras de una mujer histérica y un hijo malagradecido. 2 guardias de seguridad tuvieron que sujetarlo y sacarlo de la sala mientras seguía gritando amenazas. Mamá se aferró a mi brazo temblando, pero yo podía ver que debajo del miedo había también un sentimiento de justicia cumplida. Los siguientes 2 meses fueron extrañamente pacíficos. Ernesto permaneció en la cárcel porque no pudo pagar la fianza. Mamá y yo empezamos a desarrollar una rutina nueva. Una vida sin miedo constante, pero la paz no duró. Una tarde, 2 meses después de la audiencia preliminar, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ernesto. Me dijo que había encontrado un amigo en la cárcel que le había prestado su teléfono celular contrabandeado. Su voz sonaba diferente, más calmada, casi razonable. Me dijo que había tenido mucho tiempo para pensar, que se daba cuenta de que había cometido errores y que quería disculparse conmigo y con mamá. Le dije que no quería escuchar sus disculpas, que había violado la orden de restricción al contactarme y que iba a reportar esta llamada. Ernesto se rió y me dijo que reportara lo que quisiera, que de todas formas iba a salir pronto. Me explicó que uno de sus amigos del barrio le había conseguido un abogado privado, un tipo llamado Mauricio Campos. Este nuevo abogado estaba argumentando que las grabaciones eran inadmisibles porque yo las había hecho con intención maliciosa, no para documentar un crimen real. Colgué la llamada e inmediatamente llamé a la fiscal Herrera. Le conté sobre el contacto de Ernesto y le pregunté si era cierto que podía librarse de los cargos. Ella me explicó que era poco probable, pero que efectivamente Ernesto había conseguido un nuevo abogado que estaba haciendo movimientos legales agresivos. Me aseguró que las grabaciones eran completamente legales y admisibles, pero me advirtió que los buenos abogados a veces encontraban formas de crear dudas razonables en la mente de los jurados. 3 semanas después de esa llamada, recibí otra noticia perturbadora. La fiscal Herrera me contactó para informarme que el nuevo abogado de Ernesto había presentado una moción para reducir la fianza. El abogado Campos argumentó que Ernesto no representaba un peligro para la comunidad y que tenía derecho a preparar su defensa en libertad. Mamá y yo asistimos a esa audiencia. El abogado presentó cartas de supuestos vecinos que describían a Ernesto como un hombre amable y servicial, aunque yo sabía que esas cartas probablemente habían sido escritas por los amigos borrachos de Ernesto del bar de la esquina. La fiscal Herrera argumentó vigorosamente en contra, presentando las grabaciones y las fotografías de las lesiones de mamá. Le recordó al juez que Ernesto había violado la orden de restricción al contactarme desde la cárcel. Pero el abogado Campos tenía una respuesta para todo. El juez escuchó ambos argumentos y luego tomó una decisión que nos heló la sangre. Redujo la fianza a 20,000 pesos. Mamá soltó un grito ahogado
Yo apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 20,000 pesos era una cantidad que Ernesto, con la ayuda de sus amigos del barrio, probablemente podría reunir. 4 días después de la audiencia, la oficial Ramírez me llamó. Me informó que Ernesto había pagado la fianza esa mañana y había sido liberado. Me recordó que la orden de restricción seguía vigente, y que si Ernesto se acercaba a menos de 100 metros de nosotros, debía llamar al número de emergencias inmediatamente. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Cada ruido en el pasillo, cada carro que pasaba por la calle, cada voz en la distancia nos ponía en alerta máxima. Durante el fin de semana no hubo señales de Ernesto. Comenzamos a relajarnos un poco. Tal vez realmente había aprendido algo de su tiempo en la cárcel. Tal vez la amenaza de volver allí permanentemente era suficiente para mantenerlo alejado. Nos permitimos creer que lo peor había pasado, pero estábamos equivocados. La calma era solo la preparación antes de la tormenta, y Ernesto estaba planeando algo que ninguno de nosotros podía anticipar. Una noche, alrededor de la medianoche, la cámara de seguridad que había instalado en el pasillo detectó movimiento y me envió una alerta a mi teléfono. Revisé el video en vivo y vi a Ernesto parado frente a nuestra puerta. Estaba usando ropa oscura y una gorra que ocultaba su rostro. Lo observé a través de la cámara mientras se acercaba a la puerta. Colocaba su oído contra la madera como si estuviera escuchando, y luego se alejaba lentamente por el pasillo. Grabé el video y lo descargué inmediatamente. A la mañana siguiente, llevé la evidencia a la comisaría. La oficial Ramírez y la fiscal Herrera revisaron el video y confirmaron que definitivamente era Ernesto. Esto constituía una violación clara de la orden de restricción. La fiscal Herrera inició el proceso para revocar la libertad condicional de Ernesto. Se emitió una orden de arresto, pero Ernesto había desaparecido. Era como si supiera que lo estaban buscando y hubiera decidido esconderse hasta que encontrara otra oportunidad para acercarse a nosotros. Una semana después de que Ernesto se convirtiera en fugitivo, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era la hermana de Ernesto, una mujer llamada Claudia que vivía en otra ciudad y con quien Ernesto supuestamente tenía poco contacto. Claudia me dijo que Ernesto la había llamado pidiéndole dinero, que sonaba desesperado y asustado, que le había dicho algo sobre cómo nosotros habíamos arruinado su vida con mentiras. Claudia me explicó que ella y Ernesto nunca habían sido cercanos, que ella conocía la naturaleza violenta de su hermano porque había crecido viéndolo maltratar a su propia madre. Me dijo que Ernesto le había pedido 5,000 pesos para poder huir a otra ciudad donde nadie lo conociera, pero que ella había rechazado darle el dinero. Claudia me llamaba porque quería advertirme. Ernesto había mencionado específicamente que iba a arreglar las cosas conmigo y con mamá antes de irse, que no iba a permitir que nos saliéramos con la nuestra. Le agradecí a Claudia por la información y le pedí que si Ernesto volvía a contactarla, tratara de averiguar dónde estaba escondido. Ella estuvo de acuerdo y me pidió que tuviera cuidado, que Ernesto era capaz de cosas terribles cuando se sentía acorralado. Una semana después, Claudia me contactó nuevamente. Esta vez tenía algo mucho más valioso que una advertencia. Ernesto la había llamado otra vez, y durante la conversación había admitido todo. Había admitido que estaba fabricando evidencia para destruir nuestro caso. Claudia había grabado esa conversación sin que Ernesto lo supiera, y estaba enviándome la transcripción junto con el archivo de audio. Leí la transcripción con el corazón latiendo rápidamente. En la grabación, Ernesto le decía a Claudia que había contratado a un investigador privado para seguirnos y tomar fotografías, que había pagado a alguien para manipular digitalmente publicaciones de redes sociales, haciéndolas parecer más agresivas. Admitía que las fotografías que tenía eran reales pero inofensivas, y que simplemente las estaba usando fuera de contexto para crear una narrativa falsa. Lo más importante, Ernesto admitía que todo lo que mamá y yo habíamos dicho sobre sus abusos era verdad, pero que él tenía que hacer lo que fuera necesario para evitar ir a la cárcel.
Esta grabación era exactamente lo que necesitábamos. Era la prueba irrefutable de que Ernesto estaba manipulando el sistema legal con mentiras. Llamé inmediatamente a la fiscal Herrera. Ella contestó, y cuando le expliqué lo que tenía, su tono cambió completamente a uno de alerta total. Me pidió que viniera a su oficina de inmediato para escuchar la grabación. La fiscal Herrera me explicó que esta grabación era admisible como evidencia, porque Claudia había sido parte de la conversación. Pero había un problema. Para usar esta grabación en la corte, Claudia tendría que testificar y confirmar que era su voz en la grabación y que Ernesto era la otra persona hablando. Esto la pondría en peligro. Llamé a Claudia esa misma noche. Ella contestó con voz nerviosa pero determinada. Me explicó que durante años había cargado con la culpa de no haber hecho nada cuando Ernesto maltrataba a su madre, que después de que su madre murió hace 5 años, se había jurado a sí misma que nunca volvería a ser cómplice del abuso de Ernesto por su silencio. Me dijo que estaba dispuesta a testificar sin importar las consecuencias, que era lo correcto, y que ya estaba cansada de proteger a un hermano que nunca había merecido su lealtad. La mañana de la audiencia llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia. Mamá y yo nos presentamos en el juzgado temprano. La fiscal Herrera nos esperaba en el pasillo con Claudia, quien se veía pálida y nerviosa. Entramos a la sala y tomamos nuestros asientos. El abogado Campos ya estaba allí, revisando documentos con expresión confiada. No había señales de Ernesto, lo cual tenía sentido, ya que todavía era un fugitivo. Pero su ausencia física no disminuía el poder de sus mentiras. La fiscal Herrera comenzó presentando la grabación que Claudia había hecho de su conversación con Ernesto. El abogado Campos inmediatamente objetó, argumentando que la grabación no había pasado por los canales apropiados de verificación. El juez pidió que Claudia fuera llamada al estrado para testificar sobre la grabación. Claudia caminó hacia el frente de la sala con pasos decididos, a pesar de que podía ver sus manos temblando. Después de jurar decir la verdad, la fiscal Herrera le pidió que explicara las circunstancias bajo las cuales había grabado la conversación con Ernesto. Claudia habló con voz clara. Explicó que Ernesto la había contactado buscando más dinero, y durante la conversación había comenzado a alardear sobre cómo estaba manipulando el sistema legal para destruir nuestras acusaciones. La fiscal Herrera reprodujo la grabación. En la sala silenciosa, la voz de Ernesto sonaba fuerte y clara, admitiendo sin ambigüedad que había fabricado evidencia y manipulado fotografías para crear una narrativa falsa. Cuando terminó la grabación, el juez miró directamente a Claudia y le preguntó si estaba completamente segura de que la voz en la grabación era la de su hermano Ernesto. Claudia respondió sin vacilar que sí, que conocía la voz de su hermano desde que eran niños y que no tenía ninguna duda de que era él hablando. El abogado Campos intentó desacreditar su testimonio durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que Claudia tenía resentimientos personales contra Ernesto y que estaba mintiendo para perjudicarlo. Pero Claudia se mantuvo firme. Explicó que su decisión de testificar no venía del odio, sino de la necesidad de detener el ciclo de abuso y mentiras que había definido la vida de Ernesto. Luego, la fiscal Herrera llamó al investigador privado que Ernesto había contratado al estrado. El hombre era de unos 50 años con aspecto profesional, pero claramente incómodo. Bajo juramento, admitió que Ernesto lo había contratado para seguirnos y tomar fotografías. Explicó que Ernesto específicamente le había pedido que buscara cualquier cosa que pudiera ser interpretada de manera negativa, que tomara fotografías en momentos que parecieran sospechosos y que investigara nuestras finanzas buscando irregularidades. La fiscal Herrera le preguntó directamente si Ernesto le había pedido fabricar o manipular evidencia. El investigador vaciló antes de responder. Finalmente admitió que Ernesto le había sugerido mejorar algunas de las fotografías digitalmente para hacerlas más incriminatorias, pero que él había rechazado hacerlo porque cruzaría líneas éticas que no estaba dispuesto a cruzar. Sin embargo,
Confirmó que Ernesto le había dicho explícitamente que planeaba usar las fotografías fuera de contexto para crear una historia falsa. El peso acumulado de toda esta evidencia comenzó a cambiar la atmósfera en la sala. El juez fruncía el ceño mientras revisaba los documentos y leía los testimonios. Era claro que la imagen que estaba emergiendo no era la de una conspiración elaborada para destruir a un hombre inocente, sino la de un patrón largo y documentado de abuso que finalmente había sido expuesto. El juez llamó a un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Cuando regresamos a la sala después del receso, el juez tenía una expresión seria. Comenzó su decisión, reconociendo la complejidad del caso y la gravedad de las acusaciones de ambos lados. Luego, metódicamente, revisó cada pieza de evidencia que Ernesto y su abogado habían presentado. Explicó por qué consideraba que cada una había sido manipulada o presentada de manera engañosa. En contraste, el juez señaló que la evidencia que mamá y yo habíamos presentado era consistente, verificable y corroborada por múltiples fuentes independientes. Las grabaciones que yo había hecho documentaban conversaciones reales que coincidían con los testimonios de vecinos y con los reportes médicos de mamá. No había señales de fabricación o manipulación en nuestras grabaciones, solo la documentación cruda y dolorosa de abuso real. El juez entonces dirigió su atención a la grabación que Claudia había hecho. La llamó la pieza de evidencia más condenatoria contra Ernesto. En esa grabación, Ernesto no solo admitía que las acusaciones contra él eran verdaderas, sino que también revelaba su intención deliberada de manipular el sistema legal. El juez expresó su disgusto por el intento de Ernesto de usar la corte como arma contra sus víctimas. La decisión del juez fue clara y contundente. Desestimaba completamente la moción de Ernesto para que los cargos fueran eliminados. En cambio, añadía cargos adicionales de obstrucción de la justicia, presentación de evidencia falsa y perjurio. El juez incrementaba la fianza a 200,000 pesos, una cantidad tan alta que era virtualmente imposible que Ernesto la pagara. Y más importante, el juez programaba el juicio completo para comenzar en 6 semanas, ordenando que Ernesto fuera capturado y detenido sin posibilidad de liberación previa al juicio. Mamá soltó un grito ahogado de alivio y comenzó a llorar. Claudia también lloraba, pero con una expresión de paz en su rostro, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Yo sentía una mezcla de emociones, alivio, satisfacción, pero también agotamiento por todo lo que habíamos tenido que pasar para llegar a este punto. El abogado Campos intentó protestar la decisión del juez, pero fue silenciado con un golpe de martillo. El juez le advirtió que él mismo podría enfrentar consecuencias disciplinarias por haber presentado evidencia que debió haber sabido era fabricada. Salimos del juzgado con la fiscal Herrera y Claudia. Afuera había comenzado a llover, pero ninguno de nosotros se preocupó por mojarse. Estábamos demasiado abrumados por la sensación de que finalmente, después de meses de lucha, la verdad había prevalecido sobre las mentiras. Ernesto fue finalmente capturado 3 semanas después de la audiencia. Lo encontraron escondido en el sótano de la casa de uno de sus amigos del bar, viviendo en condiciones miserables, rodeado de botellas de cerveza vacías y comida rápida. Cuando lo arrestaron, intentó resistirse, pero los oficiales lo sometieron rápidamente. Fue llevado directamente a la cárcel sin pasar por la comisaría, y esta vez no hubo posibilidad de fianza. El juicio completo duró solo 3 días. La fiscalía presentó toda la evidencia que habíamos acumulado durante meses. Mamá testificó con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma, describiendo años de abuso sin quebrarse. Claudia testificó nuevamente, esta vez sin el miedo que había mostrado en la audiencia anterior. Varios vecinos testificaron. Los doctores del hospital explicaron las lesiones documentadas en el expediente médico de mamá. Ernesto también testificó, pero su historia cambió múltiples veces durante el contrainterrogatorio de la fiscal Herrera. Primero negó todo, luego admitió algunos incidentes, pero los minimizó como accidentes.
Finalmente, cuando fue confrontado con su propia voz en la grabación, admitiendo que había fabricado evidencia, se quedó en silencio. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado leyó el veredicto con voz firme. Culpable en todos los cargos, culpable de violencia doméstica agravada, culpable de obstrucción de la justicia, culpable de presentar evidencia falsa, culpable de hacer amenazas criminales, culpable de violar una orden de restricción, culpable de intentar cometer fraude. La sentencia llegó una semana después. El juez condenó a Ernesto a 11 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 7 años. Además, se le ordenó mantenerse alejado de mamá y de mí por el resto de su vida. Una vez liberado, se le prohibió poseer cualquier arma y tendría que registrarse como ofensor de violencia doméstica, lo cual limitaría severamente sus opciones de empleo y vivienda en el futuro. Cuando el juez leyó la sentencia, Ernesto comenzó a gritar diciendo que era injusto, que su vida estaba arruinada. Pero el juez lo interrumpió fríamente. Le dijo que él mismo había arruinado su propia vida con sus decisiones, que había tenido múltiples oportunidades de cambiar su comportamiento, pero había elegido la violencia, las mentiras y la traición en cada momento. El juez terminó diciendo que esperaba que Ernesto usara su tiempo en prisión para reflexionar sobre el daño que había causado a las personas que alguna vez lo habían amado. Mientras los guardias se llevaban a Ernesto de la sala, me miró una última vez. Ya no había odio en sus ojos, solo derrota. Había intentado destruirnos con mentiras y manipulación, pero al final, la verdad había sido más fuerte que todas sus estrategias. La justicia que tanto habíamos perseguido finalmente se había realizado. 2 años han pasado desde el día que Ernesto fue sentenciado. Mamá y yo finalmente pudimos reconstruir nuestras vidas sin el miedo constante que nos había perseguido durante tanto tiempo. Mamá siguió trabajando en el hospital, donde eventualmente fue promovida a supervisora de enfermería de su piso. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio en ella, cómo había recuperado una confianza que había estado enterrada bajo años de abuso. Ya no caminaba con los hombros encorvados ni evitaba el contacto visual. Se había convertido en una defensora vocal en el hospital de otras víctimas de violencia doméstica, usando su propia historia para ayudar a otras enfermeras que estaban pasando por situaciones similares. Yo me gradué de ingeniería con honores. Durante mi último año de universidad recibí una oferta de empleo de una empresa de tecnología. El salario era más de lo que mamá y yo habíamos ganado juntos durante los años con Ernesto. Con mi primer pago completo, le compré a mamá un departamento pequeño pero bonito en un barrio mejor, lejos del edificio donde habíamos vivido con Ernesto, lejos de esos recuerdos dolorosos. Claudia se convirtió en parte de nuestra familia. Después de testificar contra Ernesto, había cortado completamente los lazos con él y con el resto de su familia, que la había criticado por traicionar a su hermano. Pero para mamá y para mí, ella era una heroína. Sin su coraje para grabar esa conversación y testificar, Ernesto podría haber logrado manipular el sistema y escapar de la justicia. Claudia ahora vivía en nuestra ciudad y cenábamos juntas al menos una vez al mes. La oficial Ramírez también se mantuvo en contacto. Me invitó varias veces a hablar en la Academia de Policía sobre la importancia de creer a las víctimas de violencia doméstica y de no dejarse engañar por abusadores que intentan invertir la narrativa. Cada vez que daba estas charlas, veía las caras de los jóvenes oficiales en entrenamiento y esperaba que cuando enfrentaran sus propios casos de violencia doméstica, recordaran nuestra historia y no descartaran a las víctimas como histéricas o mentirosas. Mamá ahora tiene una vida que nunca pensó que sería posible. Sale con amigas del hospital sin preocuparse por llegar tarde a casa. Toma clases de yoga los sábados por la mañana. Está considerando comenzar a salir con alguien nuevamente, algo que le aterroriza pero que también la emociona. Me dice que por primera vez en más de una década siente que es dueña de su propia vida. Yo también he construido una vida de la que estoy orgulloso. Mi trabajo es desafiante y satisfactorio.
Tengo amigos que nunca conocieron al Santiago asustado que vivía bajo la sombra de Ernesto. He aprendido que no todos los hombres son como Ernesto, que la violencia no es una respuesta normal a la frustración, y que el amor real nunca incluye miedo. Hoy, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasamos, me siento orgulloso de que nunca nos rendimos. Hubo tantos momentos cuando hubiera sido más fácil simplemente aceptar el abuso como nuestra realidad. Cuando retirarse de la lucha legal hubiera eliminado el estrés y el miedo constante. Pero elegimos pelear. Elegimos creer que la verdad era más poderosa que las mentiras y que la justicia, aunque lenta y difícil de alcanzar, valía cada lágrima y cada noche sin dormir. A veces, las personas que deberían amarnos y protegernos se convierten en nuestros peores enemigos. Y cuando finalmente encontramos el coraje de defendernos, ellos usan el sistema mismo como arma para destruirnos. Pero la verdad tiene una fuerza que ninguna mentira puede igualar. No importa cuánto tiempo tarde, no importa cuántas veces intenten silenciarte, no importa cuántas estrategias usen para invertir la narrativa. Si documentas todo, si persistes, si encuentras aunque sea una persona que crea en ti y te apoye, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Las víctimas de abuso no son débiles. Son increíblemente fuertes por sobrevivir cada día en situaciones imposibles. Y nunca es demasiado tarde para escapar del ciclo de violencia. Siempre hay esperanza de una vida mejor más allá del miedo. ¿Alguna vez tuviste que luchar contra acusaciones falsas o injusticias? ¿Has vivido una situación donde la persona que debía protegerte se convirtió en tu peor amenaza? Si esta historia resonó contigo de alguna manera, me encantaría leer tu perspectiva. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si llegaste hasta el final, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal para más historias como esta. Tu apoyo significa mucho. Gracias por acompañarme.